Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. De este lado, evangelista William Monteseverino, predicador de la Sagrada Escritura. Hoy es 24 de diciembre 2022. Estaremos tratando un tema muy especial, un tema que siempre va a trastornar a las personas que se han salido de lo que dice la Sagrada Escritura, pero siempre va a bendecir a la vez a aquellas personas que predicamos solamente la palabra y punto. No necesitamos ninguna otra cosa más, ni tradiciones, ni nada por el estilo. Por eso hago esa introducción de esa manera. Bien, mi gente, en el día de hoy nosotros vamos a leer una lectura de la palabra de Dios en esta hermosa transmisión. Las personas que me vayan entrando, hay mucha posibilidad de que nosotros no podamos interactuar dentro de lo que es la transmisión, por el motivo de que yo estoy haciendo la transmisión y no estoy viendo la persona que se están conectando, ya que no puedo voltear la cámara. Bien, mi gente, como le dije, nosotros vamos a leer la palabra de Dios, y por ser palabra de Dios la más poderosa, la que nos ayuda a entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios la vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 17. Estaremos leyendo el versículo 10 y el versículo 11. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en esta ocasión. Y si hay necesidad de seguir leyendo, vamos a ir leyendo para ver esta historia y así podamos aprender de la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, como le dije: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a seguir leyendo, porque la palabra de Dios habla a la vida del hombre y hace su efecto sin yo tener que decir nada, sin el pastor tener que decir nada, sin nadie tener que hablar. La palabra de Dios ya tiene su efecto. Sigue diciendo el versículo 14. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén.
Vamos a orar de inmediatamente para entrar en la poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta preciosa y santa hora, Dios mío, te doy gracia, te doy honra, porque eres bueno y eres misericordioso. Dios mío, nadie como tú. Eres el Dios de dioses, Señor de señores, el Dios que todo lo sabe, todo lo entiende, el Dios que escudriña los corazones, el Dios que sabe quién quiere la verdad y quién quiere la mentira, el Dios que conoce los más profundos de nuestros corazones. Dios del cielo, a ti te suplicamos en esta preciosa y santa tarde. Dios del cielo, empieza a convencer, empieza, Dios mío, a unir lo que han de ser salvos al número de los salvados. Dios del cielo, empieza a hablar, empieza, Dios mío, a meter palabra de Dios y palabra de salvación en los corazones necesitados. Dios, convence, Padre, como usted lo sabe hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente que iban a llegar momentos donde los mismos demonios iban a querer introducirse para enseñar como si fueran hombres de Dios. Iban a querer introducirse para mezclar lo que es la palabra de Dios con la palabra del hombre y la palabra de Satanás. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Hoy nosotros estamos viendo que tal como la palabra de Dios nos había enseñado que no podíamos ser niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, tal como la palabra lo había dicho, asimismo hoy nosotros estamos viendo lo contrario, estamos viendo el cumplimiento de la palabra, pero en vez de nosotros ver un crecimiento en el pueblo de Dios, estamos viendo que el pueblo de Dios va descendiendo, descendiendo, descendiendo y nada de ascender. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, cuando estaba enseñando la palabra de Dios, enseñando a las personas que estaban en su época, Jesús llegó como si fuera una piedra en el zapato de cualquier hombre. Porque Jesús era un estorbo al mensaje que los hombres estaban predicando en ese entonces. Jesús fue específicamente un problema para el sacerdote Caifás. Como también Elías fue una piedra en los zapatos del rey Acab. A Dios sea la gloria, a Él sea la honra. Y siempre nosotros vamos a ver eso, y lo hemos visto, que el hombre que se agarra de la palabra de Dios para predicar la Sagrada Escritura tal como está escrita, va a tener enfrentamiento. Y si usted ve que usted está predicando y no hay ningún tipo de enfrentamiento, todo el mundo está diciendo amén, todo el mundo está diciendo así es, siga ahí, varón, nadie dice algo contrario, hay algo raro. Porque la palabra de Dios siempre va a traer enfrentamiento. La palabra de Dios, cuando llega a la vida de una persona o llega a la vida de un grupo de personas, va a traer lo que es un enfrentamiento. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Entonces, ¿por qué le estoy trayendo estas partes? Es para que puedan entender para dónde es que yo voy en cuanto a la supuesta Navidad que hoy nosotros vemos diferentes personas celebrando. La gente no analiza, no buscan el origen. La gente dice, eso no tiene nada que ver porque como es una cena que nosotros solamente vamos a comernos ese día, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y en verdad no tiene nada
que ver con la palabra de Dios, ni tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, como dice el tema. Eso no es así. Cristo no nació en esa fecha. Y la mayoría de la gente que dicen eso saben que no es así. Aunque hay un grupito de personas que solamente escuchan lo que dijo fulano para entonces hacer lo mismo, pero no tienen un desarrollo de la palabra de Dios. No les interesa la sagrada escritura, no les interesa saber lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como acá le dijo a Elías que Elías estaba trayendo problemas en el medio del pueblo, que él era un problema en el medio del pueblo. Hoy hay un grupo de personas que te hablan de esa misma manera y te dicen a ti que tú no puedes estar predicando ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pero ¿por qué no puedo predicar eso si la palabra de Dios me manda a predicar, a reprender, a corregir, a redarguir? Y cuando la palabra de Dios te está diciendo que lo haga de esa manera, es para que el hombre no se pierda y el hombre no se crea una cosa y le salga de otra manera. Hoy usted ve que la gente predica y no hay ningún problema. Todo el mundo está contento. Pero vamos a ir para allá ahora mismo. Y como les decía, en el tiempo de Pablo empezó a predicar. Mientras Pablo era del grupo que no pertenecía al grupo de Cristo, Pablo era un problema, pero para la iglesia de Cristo. Pero cuando él se convirtió también en un problema de la secta de aquel tiempo, del concilio de aquel tiempo, de aquellos que sí tenían la letra, de aquellos que tenían los estudios, de aquellos que tenían lo que es la interpretación, la traducción, aquellos que estaban en la cúpula. Pablo se convirtió en un problema para aquella persona. De la misma manera sucedió con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, ustedes van a ver, hermano, eso no es solamente hablar por hablar, como la gente dice. Usted va a traer divisiones. No estamos para dividir, sino para unir. Pero ¿en quién es que vamos a unir? Tenemos que unir en Cristo Jesús a toda la persona. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar uniendo a la persona en una mentira, en una enseñanza que fue forjada sobre mentira, creció sobre mentira y hasta el día de hoy está sobre mentira? Y los hombres saben que es una mentira y lo siguen predicando. ¿Por qué? Para no meterse en problemas con aquellas personas que no creen como ellos creen. Ahora bien, vamos inmediatamente. La palabra de Dios donde leímos aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, del 10 en adelante, pero el versículo que más me llama la atención es el versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las palabras para ver si estas cosas eran así. O sea que si yo soy un predicador de la palabra de Dios y yo digo algo, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que están escuchando? Hay que escudriñar la palabra de Dios para ver si lo que está diciendo el predicador, el maestro, el pastor, el evangelista, no importa quién sea, hay que escudriñar para ver si eso es así. Pero hoy el hombre no quiere escudriñar la palabra de Dios para ver qué es de Dios y qué es del diablo. Hoy todo el mundo dice hay que volver a la senda antigua, pero usted no ve la persona sacrificándose para volver a la senda antigua. Todo el que quiera volver a la senda antigua, téngalo por cierto que va a tener problemas. A Dios sea la gloria, a Él sea la honra. Todo aquel que quiera predicar la palabra de Dios tal como está escrita,
tiene que tenerlo por seguro que va a tener enfrentamiento. Y si no tiene enfrentamiento como lo tuvo Elías, le estoy diciendo, lo tuvo Eliseo, lo tuvo Cristo Jesús, lo tuvo Juan el Bautista, lo tuvo el apóstol Pablo, todos los discípulos de Cristo también tuvieron ese enfrentamiento. No entiendo qué es lo que está pasando hoy, que el hombre quiere ser amado por el mundo para que el mundo se pierda. Hay que darle la palabra de Dios al hombre y a la mujer, tal como está escrita aquí. Porque la palabra de Dios dice que el que le quita y le pone tiene problemas como quiera. Entonces la gente muchas veces agarra a los católicos, muchos de nosotros los protestantes, los cristianos evangélicos, seguidores de Cristo, agarramos a los otros, ya sean testigos de Jehová, sean católicos, sean mormones, cuando ellos se salen de alguna cosa que nosotros no estamos haciendo, ahí sí, esos son malos. Pero cuando es la iglesia protestante que está detrás de tradiciones que han cambiado la cosa de Dios por las tradiciones, entonces tenemos que poner un stop. No se puede hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque eso lo está haciendo uno de nosotros. Y todo el que saque lo que la cosa de Dios para meter la cosa del hombre, hay que denunciarlo de igual modo. A Dios sea la gloria. Entonces, el punto es, con respecto a la Navidad, los pastores, la mayoría saben que la Navidad no viene de la palabra de Dios. La palabra Navidad fue una palabra inventada por Roma. Cuando Roma agarra al pueblo de Israel, Roma abusó del pueblo de Israel porque como era la potencia, de ahí también de Roma sale la iglesia católica como un poder aquí en la tierra. Ellos empiezan a mezclar las cosas de sus dioses ajenos, sus dioses pasajeros, y empiezan a mezclar eso con las costumbres del pueblo de Israel, porque como ellos sabían que el pueblo de Israel no adoraba otro Dios que no fuera el Dios verdadero, fueron mezclando y metiendo poco a poco ciertas costumbres paganas dentro de la iglesia. También fueron eliminando la Biblia, la palabra de Dios. Embullaron a la iglesia hasta que la iglesia perdió su verdadera identidad. Pero está bien. Vamos a suponer que la Navidad es el nacimiento de Cristo, que por cierto le estoy diciendo, no es el nacimiento de Cristo. La Navidad, en la Navidad no nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ningún hombre puede decir a ciencia cierta el día y la hora o la fecha que Cristo nació, porque no hay ningún documento severo que hable sobre esa fecha. Ahora, Cristo nos dijo a nosotros que tenemos que celebrar, en otra palabra nos lo dijo a nosotros, su muerte. Eso sí, Él dijo que teníamos que hacer esto en memoria de mí, dándole a entender que lo que nosotros íbamos a recordar era su muerte. ¿Con qué? Con la Santa Cena y el lavamiento de los pies. Eso el hombre no lo hace. Invite al mundo a hacer eso, no lo van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esa es la verdadera palabra de Dios y lo que nosotros tenemos que guardar. Ahora, el nacimiento de Cristo en ninguna parte de la palabra nos dice que tenemos que guardarlo. Eso se ha vuelto una tradición. Si hay que dejar un culto por ese día, se deja, y la gente no hace como aquellos varones judíos que estaban mirando a ver. Vamos a ver si lo que está diciendo el apóstol Pablo es así. Hoy no se ve eso dentro de la iglesia, porque el que se levanta y dice eso no es así, ese es un hereje.
De la misma manera como Acab se para delante de Elías y quería acusar a Elías como que Elías estaba en lo contrario. Hoy usted ve que la gente quiere poner a lo que no se meten en diferentes tradiciones. Hermano, si las tradiciones fuera algo que Cristo viera con ojo positivo, Cristo ni siquiera le iba a decir a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos de aquellos tiempos que ellos cambiaron la palabra por la tradición, hermano. Y amigos que escuchan palabra de Dios, pero a los amigos se les pasa todo. El problema ahora mismo es con el pueblo de Dios, que sabe que la palabra dice que el que le quita y le pone a la palabra de Dios tiene problemas, porque hoy usted dice que Cristo nació en esta fecha, pero usted sabe que eso es mentira. Y usted sabe que la fecha que se acerca más al nacimiento de Cristo es abril o mayo. Y usted lo sabe. Y usted sabe que también, si nosotros vamos a mirar las profecías bíblicas, vamos a mirar los cumplimientos bíblicos, tenemos que mirar el calendario judío. Y no el calendario político de Israel que vamos a mirar, sino el calendario religioso, el que Dios cambió. Las profecías caminan de acuerdo a las profecías de Israel. Esa que Dios cambió. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. No van a ser compatibles nunca las fiestas de Israel con las fiestas de las demás naciones. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. La gente sabe muy bien que fue un emperador de los romanos que le brindaban pleitesía a un Dios el 25 de diciembre. Eso viene muy antiguo y ellos lo saben. Y para poder envolver al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel se metiera en ese movimiento, fueron buscando la manera de ir cambiando la palabra de Dios. Pregúntele a los 12 discípulos si ellos celebraron ese asunto de la Navidad. Nunca usted vio eso. Pregúntale al apóstol Pablo si celebró eso. Pregúntale a los primitivos si ellos celebraron eso. Ninguno de ellos celebraron eso. Pero hoy la gente ama más la tradición que la palabra de Dios. Por eso es que a veces yo estoy pensando y me siento y digo, ¿quiénes son los que se van a salvar? Porque de acuerdo a lo que yo miro aquí, la salvación va a ser difícil para muchas personas. Porque las personas quieren ser amigos de todo el mundo. Y no podemos pretender ni creer que vamos a ser amigos de todo el mundo. No hay manera, hermano, de ser amigo de todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque el que ama las tradiciones va a ser enemigo suyo de una vez desde que usted habla de las tradiciones. Pero ¿con quién es que yo debo estar bien? Yo quiero ir para el cielo y quiero que las personas que me escuchen vayan al cielo también. Ahora bien, si en la Navidad solamente se hiciera una cena, fuéramos a compartir la palabra de Dios y no estuviéramos hablando esa mentira de que Cristo nació el 25-24 de diciembre, si no dijéramos eso, estuviéramos en una tradición común y corriente y normal, que no envuelve la palabra de Dios ni se mete la mentira. Pero hay muchos que dicen, nosotros sabemos que Cristo Jesús no nació en diciembre, pero lo estamos celebrando y como eso no hace nada ni nada, entonces lo estamos haciendo. Claro que hace algo, hermano.
¿Y sabe qué es lo que hay detrás de esa tradición? Que usted está diciendo que él nació en esa fecha y no nació en esa fecha. Lo están asegurando. El que cree que Cristo no nació el 25 o el 24 de diciembre, el que cree que no nació, no puede decir con seguridad que nació en una fecha X, pero sí sabemos, mirando la historia, porque la Biblia no te va a decir nada del nacimiento de Cristo. Todo el que esté agarrando la Biblia dice para decir que la Biblia dice que la Navidad es el nacimiento de Cristo, que todo eso. Ustedes saben muy bien que eso fue la iglesia católica que metió eso en todas las iglesias evangélicas. Y nosotros como evangélicos agarramos eso y nos pusimos de acuerdo con la madre iglesia católica. Y todavía tenemos eso y no lo queremos sacar. Vamos a mirar la historia porque Biblia no le va a decir a usted que Cristo nació el 25 de diciembre. En ninguna Biblia te va a encontrar eso, porque ahí no hay fecha. Y lo que más se acerca, les reitero, a alguna fecha que tenemos que celebrar y así por el estilo es la muerte de Cristo. Lo que Dios dice que hay que hacer, el hombre odia eso. Usted puede salir por ahí y decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer. La gente odia eso. A Dios sea la gloria. El hombre odia lo que dice Dios. Ahora lo que dice el hombre lo ama. Y de la misma manera que todo el tiempo separaron hombres de Dios para trastornar el reino del infierno, para enfrentar y para confrontar a lo que se decían ser de Dios, para confrontar y hacerle saber a la gente que eso no era así, hoy también se va a ver. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Le servimos a un Dios de poder. Y quiero decirle a muchos que nos escuchan, lo amamos a todos, amamos a los que no son cristianos, los inconversos, a los cristianos. No tenemos nada personal con ninguna persona, pero lo que no es de Dios, no es de Dios. Nada personal. Lo que sucede es que cuando se levanta un hombre de Dios celoso con la palabra de Dios, eso va a trastornar los pensamientos y la creencia mundana de hoy. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Pero la gente, nosotros los cristianos, estoy hablando de nosotros los cristianos, porque yo no tengo problema con la palabra de Dios. Y siempre le digo a la gente, mire, el que esté mal tiene que arreglarse, no importa quién sea, hay que arreglarse, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos arreglemos. Pero yo no creo en esa cosa, no, porque esos son de lo de nosotros, de ese no podemos hablar. El que esté mal, no importa dónde esté, hay que denunciarlo y hacerle saber que no es así. Ahora, ¿cómo es que usted lo va a denunciar? Usted le va a decir, usted lo va a llamar a sola para que nadie lo sepa, pero si persiste 3 veces en hacer lo mismo, hay que denunciarlo públicamente, porque no es de la Grey. Va a confundir a la Grey, aunque ya hoy se está viendo que la Navidad está perdiendo mucha fuerza, porque si los hombres de Dios no estuvieran hablando en contra de ese asunto, usted iba a ver arbolitos por donde quiera, porque ya la gente está sacando los arbolitos. Esas luces verde, blanca, de todos los colores. Y la gente sabe muy bien que eso también es una adoración. Es una adoración directamente a San Nicolás. Lo saben, porque ese que aparece por ahí dice que es Santa. Y usted ve que cristianos también se ponen esa gorrita de Santa. Eso es a San Nicolás y ellos lo saben muy bien. Y usted ve hasta cristiano haciendo lo mismo que hacen los mundanos, como gente que no tienen conocimiento, como gente que no saben para dónde van. Nosotros somos personas que vamos para el cielo, somos los ciudadanos del cielo y somos los que tenemos que enseñarle al mundo cómo es que se hace. Es bien raro que el mundo ama tanto lo que es la Navidad. ¿Por qué ama tanto la Navidad? Porque no es de Dios. Porque lo que es de Dios, el hombre no lo ama. El hombre no lo ama. Lo que Dios dice que hay que hacer, el hombre no va a hacer eso. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Por tanto, mis amados,
no tengo nada en contra de nadie, pero hay que predicar la palabra y hay que decirle a la gente la verdad. La fecha del nacimiento de Cristo nadie se lo sabe, eso no es verdad. Y el que entiende que se sabe la fecha de Cristo, la fecha que Cristo nació aquí en la tierra, me puede llamar, que mi número aparece ahí en todas las redes sociales. Y podemos hacer también un debate sobre la palabra de Dios, que eso es válido también por la misma palabra de Dios. Los debates son válidos, porque hay muchas personas que hay que sacarlo del error. Y usted sabe que eso no tiene una fecha real. ¿Por qué entonces usted dice que es el 25? No está hablando mentira. Usted sabe que está hablando mentira, porque la palabra de Dios dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Entonces, si yo digo que es el 25 y yo ni siquiera sé la fecha, ya yo estoy hablando mentira, porque estoy asegurando que es el 25. Ahora, si la gente solamente dijeran, los 25 nosotros vamos a hacer una cena, sin meter el nacimiento de Cristo, sin meter las cosas de Dios, con fecha y todo, y día y hora y así por el estilo, no fuera nada. Pero están diciendo que Cristo nació un 25 o un 24. Y aquí todo el mundo sabe. Quizá el mundano, el que no lee, pero incluso los mundanos que leen historia saben que era imposible que Jesús naciera en un tiempo de frío así. Por lo menos por lo que dice la palabra, porque la palabra dice claramente que los pastores andaban por ahí. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Por tanto, vamos a acercarnos a la palabra. Mucha gente me ha preguntado, siempre Él dice palabra profética más segura. Siempre voy a decir esa palabra porque predico la palabra. Y la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y ese nombre me lo dio Dios para este ministerio, para confrontar, para decirle a la gente lo que es así, lo que no es así. En este siglo XXI, porque en este siglo XXI mucha gente van a despertar y mucha gente van a salir de esas tradiciones. Mucha gente van a abrir sus oídos, pero hay otros que oyendo no van a oír y viendo no van a ver, como sucedió en el tiempo de Cristo. Porque siempre vamos a ver ese tipo de personas que se van a hacer duros a la palabra de Dios. Van a ser incrédulos en cuanto a la palabra de Dios, pero en cuanto a sus tradiciones van a ser fieles. Hasta la prostituta, los ladrones, todo el mundo está metido en este asunto del nacimiento de Cristo. Pero los hombres que hemos leído la historia, hemos leído la palabra, sabemos que eso no es así. Dios les bendiga, Dios les guarde. Su hermano William Montes Severino, predicador de la Sagrada Escritura. Compartan ese video si ustedes lo quieren compartir. Y si no lo quieren compartir, no lo comparta, porque la palabra de Dios va a correr sola. La palabra de Dios va a llegar a la vida que tiene que llegar, y a la vida que no tiene que llegar, no va a llegar. Dios les bendiga, Dios les guarde.